Hola, hola amigos de País Lobo, Radio Mía y Radio La Mega. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. Y el día de hoy quiero saludar a dos personas muy importantes, Loreto Kemp y Cristian Pérez. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy bien. Muchas gracias por la Yo también. invitación. Muy agradable estar acá. Yo igual. eh, Saludar a todos y muchas gracias también por la invitación, Rocío. Ya, hoy día vamos a conversar a calzón quitado de el TEA, del espectro autista. Vamos a dar una vuelta de qué es lo que está pasando, si las municipalidades efectivamente están haciendo algo, no están haciendo nada, si están haciendo solamente pasos de cebra inclusivo o si están yendo un poquito más allá con el tema, que está pasando en Puerto Varas también, que también entiendo que hay algunos roces ahí, otras a gobierno regional, y también saben que yo debo decir que trato de ser súper correcta en el tema, pero tampoco lo logro entender a cabalidad, así que voy a jugar aquí un poquito el rol del abogado del diablo, así que no me crucifiquen porque quiero hacerles preguntas difíciles para ver, o sea, que de repente no nos atrevemos a hablar. El TEA es una enfermedad, no es una enfermedad, es una condición. ¿Qué es? Porque la idea acá estamos todos tratando de entender. Y por favor les pido que tomemos este programa para las personas que nos están escuchando con altura de miras, de tratar efectivamente de entender, aceptar qué, qué es este mundo que para muchos de nosotros es totalmente desconocido. ¿Ya? Así que me voy a tirar con la primera pregunta ahí. ¿Ah? Y ¿es una enfermedad? ¿Es una condición? ¿Qué es ser parte del el espectro autista? ¿A quién? Que quiera responder. Las damas primero. Soy antiguo yo. Soy de la vieja escuela. Bueno, el autismo no es una enfermedad, eso siempre hay que dejarlo súper claro, que no es una enfermedad. Alguna gente, claro, lo ve, lo percibe como una enfermedad, quizás porque no tiene claro algunas definiciones y conceptos. La enfermedad es cuando una persona ya deja de estar sana. Y en el caso del autismo, el autismo es un neurotipo. ¿Qué es un neurotipo? Se preguntará. Es una variación natural del cerebro, de cómo funciona el cerebro. Y esta variación puede traer algún tipo de alteraciones. Alteraciones tampoco lo podemos ver como algo también tampoco tan negativo, alteraciones como algo distinto, ¿cierto? Es algo típico. Eh, claro, del neurodesarrollo, en el neurodesarrollo, mejor dicho. Entonces, estas alteraciones se pueden manifestar de distintas formas. Y en el autismo, para los criterios diagnósticos, son dos, que uno es algún tipo de peculiaridad o alteración en el lenguaje, o sea, en la comunicación en realidad, que eso es súper amplio, puede ser desde el lenguaje, de una persona que tenga un lenguaje muy rico, por ejemplo, o atípico, o como otra persona que puede ser no verbal o preverbal, que todavía no desarrolla el lenguaje verbal, por ejemplo. También en temas de cómo comprende los contextos. Algunas personas comprenden mejor los contextos, otras no, la forma de comunicarse es distinta. A eso se refiere a estas alteraciones o peculiaridades. Y también conductas repetitivas, estereotipadas, intereses profundos. Y esos son los dos criterios diagnósticos del autismo. Se suman los temas sensoriales, que pueden estar o no, casi siempre están. Pero no es una enfermedad. ¿Por qué? Porque la enfermedad de partida se curan y esta no se, no se, tú naces y mueres autista y es una forma distinta de ser. Eso no quiere decir de que lo miremos como con buenismo, como es la palabra de moda, los buenismos, de que lo miremos como de una forma romántica. Es una condición de que tiene distintos niveles, es como distintas dimensiones, por así decirlo, porque una persona puede tener dificultades en un área, en otras no. Todas las personas autistas son distintas. Ninguna persona autista es igual a otra en términos del autismo, pero no significa que lo vamos a romantizar porque sí produce, para poder tener un diagnóstico de autismo, produce algún tipo de afectación en la vida. O sea, hay mucha gente que es distinta, puede decir, yo también tengo una conducta estereotipada, yo también, no sé, hago este movimiento, o no sé, eh, o yo también tengo alguna dificultad de no comprender lo abstracto, por ejemplo. Eso no significa tener autismo, tiene que producir esta afectación. Tiene Entonces, que por eso producir esta que, afectación. Ujú. sí, tiene que, bueno, la discapacidad que va unida a esto, es como, el autismo es una discapacidad también, em, se trata de todo lo que tenga que ver como desde puede ser una dificultad, por ejemplo, física, sensorial,
sea, mental, etcétera, pero va en conjunto con el entorno. Cómo se mueve está con el entorno, produce la discapacidad. Lo mismo con el autismo. O sea, sea, aquí yo voy a meter las las barreras, patas todo el rato, ¿ah? Porque Dale. me declaro desde el punto de vista totalmente de atrás, alguien que tiene sensibilidad con el tema, pero que me enfrento totalmente desde tratando de no meter las patas, pero estoy segura que las voy a es meter, así que que, me voy a meter es que el no parche de importa, estelaría. Entonces, para poder entender ya, esto, ya, a que ver, deja decirte algo antes que empiece. No importa que metas las patas porque somos una sociedad que estamos aprendiendo. Entonces, yo creo que nosotros valoramos mucho las preguntas sinceras, porque al final nosotros lo que queremos es hacer es que educar, de que la gente comprenda y conozca más, porque ahí eliminas una gran barrera que es la del desconocimiento. Entonces, si tú me preguntas con toda confianza, para nosotros mejor, porque al final es lo que la gente se pregunta en su casa y que de repente no tiene miedo de preguntar porque cree que Mira, va es a ser que como... sí, yo pienso lo siguiente, que cuando uno quiere investigar, cuando uno quiere conocer, debe correr el riesgo de incomodar, entre comillas, de incomodar, ¿te fijas? O sea, estábamos conversando antes fuera de micrófono, fuera de mientras te micrófono, esperábamos, Lore. claro, estamos hablando y justamente la idea también, pues uno tiene que ser consciente de eso, que cuando uno quiere investigar, tiene que uno corre el riesgo de causar cierta incomodidad, pero una incomodidad, entre comillas, si la idea es dialogar y como dice, como inauguraste la conversación que al calzón quitado, ya, yo no tengo ni un problema. Claro, porque una de las cosas que conversamos que al parecer en alguno de nuestros episodios anteriores con la Lore hablamos de enfermedad mental. La verdad es que yo no lo recuerdo, pero eh, No, yo Claro, no. lo que pasa es que en algún momento ustedes definieron y explicaron, se refieren a personas con problemas mentales. O sea, yo no estoy consciente que dentro del amplio espectro hay personas que tienen alguna condición que es mucho más grave y son mucho más dependientes y eso necesitan un proceso asistencial mucho más potente. Pero no todos son así. Pues yo también estoy dentro claro. del espectro autista. Cuando yo era pequeño, para mí es muy vívido el recuerdo de que cuando a Ujú. mí me condicionaron como una persona, como un niño que tenía un retardo mental. ¿Te fijas? Y mi papá, en ese sentido, el apoyo de la familia, para mí fue una catarsis. ¿Te fijas? Yo tenía, ¿cuántos? 7 años, 8 años, y yo vi a mi papá defender a las profesoras que fueron a visitarnos en la casa para decirle que a mí me tenía que llevar a una escuela especial porque era enferma mental. ¿Te fijas? Pero mi papá me defendía a rajatabla. O sea, el hecho de que ustedes catalogan a hijos como enfermos mental porque ustedes son unos incompetentes pedagogos que no son capaces de poder interpretar la forma en que ciertos niños ven la realidad y son capaces de aprender. ¿Te fijas? O sea, mi papá desde su raciocinio, porque era un tema que era ignorado en aquella época, yo tengo 50 años, así que esto estoy hablando hace 43, 44 años atrás. ¿Te fijas? Nadie hablaba de esto, no se conocía esto, no se definía. Entonces todavía es un tema muy nuevo, Mm. todavía es un proceso de aprendizaje, todavía es un proceso donde incluso todos los agentes sociales deben ser educados respecto al tema. Es un proceso, ¿te fijas? Así que no, pues, las preguntas no incomodan. Así que si Claro, pero quieren, sin duda duele, o sea, cuando te enfrentas a un proceso educativo, cuando estamos hablando de niños, que las esperanzas que tú tienes puestas en tu hijo, finalmente como que tienes que verlas de otra manera, que venga un profesional y te diga, sabes que tu hijo es un retardado mental. Qué fuerte, o sea, yo creo que es muy Sí, fuerte sí. para cualquier papá, siendo que no necesariamente es la condición que tiene el niño Pero es que propiamente para el tal. niño también, pues yo por Claro, eso lo tengo que tratan de por tonto, eso sí, tengo que claro. tocarlo desde la experiencia Mm. personal, porque, claro. a ver, imagínate que van tres profesores de tu colegio a las 8 de la noche, te fijas ahí a tu casa y tú como niño te escondes en tu pieza, pero estás escuchando la conversación que están teniendo con tus papás y que le dicen que tú eres un retardado mental. O sea, no me vengan a decir que a un niño no le va a afectar, pues, o sea, obviamente que te va a Claramente. afectar, pues. Pero por eso te digo, pero el apoyo de la familia fue fundamental. ¿Te Y ahí fijas? con la Lore teníamos una conversación, y también hemos conversado, nosotros somos bien amigas afuera, y voy a transparentar un poco, la Lore también me decía lo mismo, cuando yo estaba en el Ujú. colegio pensaba que era un tema mío, que yo era tonta, y después cuando llegué a la universidad me di cuenta que no era así, ¿cierto? Estoy Claro, contando tu después, historia. pero a mí me tuvieron que hacer me tuvieron que aplicar un tratamiento para medir el CI. Porque, Ujú. claro, típico que uno es neurodivergente, tus papás no saben qué te pasa, te llevan a todos los psicólogos. Ujú. Y bueno, me aplicaron instrumentos y claro, cuando me evaluaron el tema del CI, yo dije, wow, o sea, yo jamás me esperé que iba a tener un CI súper, porque a mí me cuesta realmente expresarme también, Rocío sabe. Entonces, como yo Ujú. nunca pensé que podía tener un CI superior como al promedio. Y ahí empecé a creer en mí y recién di de nuevo la PSU porque había dado la PA y había sacado Ujú. como 400 puntos. Y dije, ay, wow, no soy tonta, voy a estudiar. Po. Y saqué 700.
Pero mira, Entonces, a mí me pasaba cuando yo entré, a ver, estudié un par de años, un año y tanto de agronomía, te fijas, que no era una carrera que me gustaba, te fijas. Pero sí, yo le hacía ayudantía a todos mis compañeros, te fijas. Yo manejaba todas las áreas, excepto cálculo, para mí fue un suplicio cálculo, lo reconozco. Pero por ejemplo, en todas las áreas yo le enseñaba a todos mis compañeros, te fijas. Pero llegaba el momento de la evaluación, mal, te fijas. sé que me pasaba lo mismo, pero con matemática Mal, igual, igual. Oh, llegaba a mal. temblar y no Yo, podía. yo, yo sabía que yo era capaz, que yo sabía que yo tenía el conocimiento, ¿te fijáis? Pero la evaluación mal. ¿Por qué? Porque, solamente a modo de ejemplo, porque me ponían las 5 alternativas, ya es un caos. El tema de las alternativas, la alternativa es caos. Empezáis a buscar la respuesta para cada una de las alternativas y al final te das cuenta que de las 5 alternativas encontrabas una respuesta positiva, un análisis para cada una de las respuestas. Entonces, ¿cómo elegía? Al final por descarte, ¿te fijas? Un caos, un fracaso total. Difícil, Sí. Oye, completamente. entonces, ya que tocan este tema y de las evaluaciones a nivel colegio, y vamos a ir tocándolo también con políticas, que al Correcto. final ese es el sentido de este programa, ¿no? Política podcast para que hablemos de política. Dentro de la ley nueva, hablan sistemas diferenciados de evaluación, por ejemplo, a los niños en el colegio y en las universidades, dado que esta condición no te permitiría establecer, por ejemplo, esto, que es las alternativas múltiples. O sea, bueno, ya, esto ya venía de antes, esta parte, pero lo que la ley viene a reafirmar como una ley específica para el autismo es de que se tienen que entregar todas las condiciones necesarias para resguardar la inclusión escolar. O sea, ya con esas primeras normas desde el primer título porque tiene 5 títulos esta ley, ya te dice eso, ya con eso ya, bueno, obviamente hay que adaptar. Entonces, tienen la obligación de hacer todas las adaptaciones y adecuaciones necesarias para poder garantizar el ingreso, la permanencia, el progreso y el egreso de los estudiantes, cosa que antes no estaba, no se hablaba del progreso. Entonces, yo no sé si tú coincides conmigo, pero antes en los colegios públicos y dependientes del Estado por subvenciones podían ingresar y tenían que permanecer, pero nadie fiscalizaba o nadie se preocupaba si estos chicos aprendían o no, si se respetaba el currículum, si el currículum se adaptaba o no se adaptaba, porque nosotros veíamos que habían chicos que los tenían atrás dibujando y no y sin poder enseñarles y llevar al colegio a estudiar, pues no es una guardería y es su derecho. Entonces, hoy día, bueno, ellos van a tener que garantizar también que exista ese progreso. Entonces, eso es súper bueno. Pero igual yo o sea, hemos visto estos últimos días, ha estado bien complejo. Vemos que muchas instituciones educativas están tratando están a la defensiva, con la ley Autea. Entonces, yo siento que quizás lo hemos tocado desde una perspectiva más negativa, hasta quizás nosotros mismos como familiares o como sociedad civil. Es Oye, que pasa que lo hemos pasado mal, lo hemos pasado muy mal. Entonces, obviamente, Bueno, cuesta como sacar. basta el relato que acabo de compartir, pues, o sea, claro, obviamente lo hemos pasado mal, pues, ¿te fijas? Pero es que, a ver, Pero yo creo que o sea, hay que motivar a estos equipos educativos y mostrarles las experiencias positivas que se han dado, que realmente colegios públicos con los mismos recursos que otros, ¿por qué funciona y por qué en otros no? Entonces, esas prácticas positivas mostrarlas y que dejen de tener miedo y tratar de trabajarlos desde esa mirada, porque al final creo que es con esa mirada inquisidora con la que hemos estado, porque realmente nos duele y porque realmente es que no es me para río sacársela. y te voy a interrumpir porque la Lore, para el Día del Autismo, ella escribió una columna que a mí me la mostró Ate y la estuvimos pimponeando y con la Pía también estábamos conversando el tema. Decía, oye, es que nosotros no venimos de este mundo y nos sentimos que nos están retando y de verdad que nosotras tenemos muchas ganas de poder aportar en esto, pero ¿qué ganas te quedan de aportar si en verdad todo lo que haces lo estás haciendo mal y te están retando por mucho que tú igual hagas el esfuerzo o tengas cierta sensibilidad, como le llaman, para tratar de aportar? Entonces, como que vienen y te retan y tú decís, chuta, entonces, entre no hacer nada, intentar hacer algo y que ujú. igual lo hago mal, pucha, qué pocas ganas me quedan. Y Y en yo le ese sentido, agradezco ese coaching, porque igual me ha encantado bastante mi forma, que ahora me han preguntado mucho por después de la ley, entonces como que digo, esto lo vamos a cambiar, porque creo que no nos hace bien como comunidad ni como sociedad estar reclamando tanto. Al final construyamos lo que queremos que aprendan y que avancemos nomás. Ya paró la pelea. A ver, sí, sí, bueno, estoy de acuerdo. Bueno, está tan de moda la victimización que sería Rafael caer en el mismo rol, pues, o sea, no se trata aquí de una disonancia cognitiva, sino que tenemos que mirar primero que nada el tema educativo.
O sea, el discutivo, ¿de qué se trata esto? ¿Te fijas, no? Qué tan diferente, qué tantas son las diferencias? Parte mucho por problemas educativos. Yo tengo a mi hijo en un colegio, no sé si lo puedo nombrar el colegio, ¿te fijas? Si El quieres, Osorno depende College. de ti. El Ok. Osorno College ha hecho un gran trabajo en el tema de inclusión. ¿Te fijas? Nosotros hemos tenido muy buena experiencia. Por supuesto que han habido sus baches, son normal dentro de este proceso, ¿te fijas? Esto es un tema nuevo todavía, como acabamos de decir, o sea, minutos atrás, pero existe la gran intención, ¿te fijas? Han habido muy buenos resultados, por supuesto han habido algunos baches, por ejemplo, pero no con el profesorado, ¿te fijas? Sino que con los apoderados. Mm. Y los apoderados también transmiten a los hijos. Entonces, a uno de mis hijos lo Oye, trataron de enfermo mental, ¿te fijas? Entonces, ahí gran preocupación hubo de algunos apoderados y también de algunos de los profesores, y nos llamaron a hacer una conversación justamente con estos chicos y con estos apoderados para explicar de que esto no es una enfermedad mental y que no requerimos y no necesitamos y no queremos que nos traten de forma, digamos, a mí también me cuesta expresarme de repente, ¿eh? yo creo que a todos, Que no nos se traen, que no supone que nos, no soy neurodivergente y también me cuesta, claro, así que no. Como que asistencialista, no dices nos tú, ¿no? aíslen, ¿no te fijas? Que no aíslen a estos grupos, a estos jóvenes, que no nos aíslen, que no nos traten, no quieren un trato preferencial, ¿te Exacto, fijas? como Quieren asistencialista. ser parte claro, quieren ser parte de la comunidad, pero no quieren un trato preferencial, es decir, es ahí un poco lo complejo, Ya, ¿te pero fijas? aquí yo les hago la En- pregunta del otro lado, desde el lado de las mamás que tenemos los niños en el curso, que por un lado no sabes, y aquí no sabes qué es lo que está pasando dentro de la otra familia, Claro, ¿ya? Y ves que hay un niño que es más disruptivo, por ejemplo. ajá, Entonces, tú vas y le preguntas a tu hijo, oye, ¿cómo se porta? Nada, y hay alguno que es más desordenado, Juanito, ya. ¿Qué es lo que uno como papá tiende a pensar? A Juanito no le pone el límite, no le ponen límite, claro, no le enseñan. Entonces, ¿sabes qué? En esta familia que no le está poniendo límite, que no está educando bien a su hijo, yo no quiero que mi hijo se junta con él. De nuevo, Mm. estoy siendo a lo mejor políticamente incorrecta, pero es lo que No, uno en no, es primera que la experiencia, es que instancia no, es que es la realidad, sí, es tiende a así. pensar eso. O sea, si hay un niño que no se claro. comporta como se espera que se comporten en una sala de clase, Ujú, tú ahora, yo creo que tú piensas, o los papás no están dedicándole el tiempo al niño, o tiene un tema de trastorno. Ahora, ujú, ¿cómo nosotros, dentro del resto de la clase, hasta dónde tú aguantas que si el niño es más violento, por ejemplo? No per se, yo creo entendería que, ay, que me voy a tirar, voy a meter todas las patas en el agua. Cuando tienen estas crisis, generalmente salen de sus cabillos, los niños están descontrolados, ujú. tienden a agredir a las personas que están alrededor. ¿Hasta cuándo tú aguantas como papá que tu hijo esté dentro de este mundo? ¿Qué herramientas tiene uno como papá para poder ayudar de cierta manera a que tu hijo entienda lo que está pasando? ¿Cuánto tenga que aguantar de que a él también, siendo un niño pequeño Ujú. muchas veces, no le peguen, le tiren el pelo, lo muerdan, griten, desafíen a la autoridad? ¿Cómo tú como papá le entregas esa herramienta a los niños? Yo creo que ahí nosotros, esta a lo mejor es el 2.0 o 3.0 de cómo el Sí. resto podemos ir avanzando en ese lado. Es un tema súper complejo y a veces frecuente, pero uno ve que se repite, por ejemplo, en los mismos colegios. Entonces uno dice, wow, ¿por qué se repiten en los mismos colegios esta situación? ¿Y por qué no se repiten en otros? Entonces ahí tú te das cuenta que quizás el entorno es el que está también, o sea, de hecho, una persona autista puede tener crisis, a veces pueden poner violento, pasa, pero cuando no tienen los apoyos suficientes. Entonces, eh, yo conozco chicos de que tiraban las sillas, tiraban las mesas cuando eran chicos, y hoy día los ves que son unos caballeros, que trabajan en clase, que van progresando y todo. Entonces uno dice, bueno, esto es cíclico. O sea, no es cíclico, esto avanza. Eh, pero, por ejemplo, hay buenas prácticas educativas que hacen que, obviamente, todos estos temas conductuales disminuyan. Yo no sé por qué todavía los colegios no tienen terapeuta ocupacional. Yo no sé, yo creo que la gente no entiende cuál es el rol de un terapeuta, porque pensará que van a hacer terapias al colegio y no. Mira, a mí me toca ir con mi equipo a los colegios, a reuniones con los equipos PIE y todo el tema, y ven caso por caso. ¿Qué es Y hasta yo PIE? me sorprendí, ¿Qué es y es PIE? programa de integración escolar, Ok. el que está en la diferencial, la fonoaudióloga, psicóloga, etcétera.
Y empiezan a ver ya este caso, la profe le dicen, este niño se arranca de la sala o hace esto, y como la terapeuta lo conoce, le dicen, no, lo que pasa es que él tiene un tema propioceptivo acá y le molestan los espacios grandes, entonces si sale, por ejemplo, al gimnasio, porque cuando dicen, cuando va al gimnasio se desregula. Y ella le explica todo lo que le pasa a este niño sensorialmente y cuáles son las estrategias. Entonces, si hubiera una terapeuta que pudiera explicar lo que le pasa al niño de verdad, porque es difícil entenderlo, no es algo fácil, porque es todo lo neurológico. Entonces, yo estoy segura y yo creo que yo podría apostar, podría hasta poner las manos al fuego de que los problemas conductuales bajarían, pero en tremendo porcentaje. Obviamente hay que siempre haber casos externos, de repente familiares, que Pero no se pueden ver, el tema familiar, el apoyo familiar, para mí es el primario, ¿ah? eh, O sea, el y apoyo el familiar, orgullo, yo te cuento, es que, insisto, yo voy a ser persistente con la experiencia personal, pero sí. para nosotros fue crucial nosotros hacer la investigación, nosotros meternos en el tema, nosotros hacer la investigación, y nosotros incluso empezamos a darle tip a los profesores, ¿te fijas? Y que es mi hijo, o sea, ¿quién más interés de que tu hijo se incorpore a la sociedad, te fijas? Que los papás, o sea, lo primario aquí es la familia, secundario, por supuesto, que el profesorado, te fijas, es el mundo docente, te fijas, pero aquí lo fundamental es la educación familiar, te fijas. Pues papá, Sí, mamá, lo incluso primero, hermanos, qué sé Y yo. ahí, Lore, en general, cuando hay un la chico base. que tiene, que queda diagnosticado, porque también tienes el proceso entre medio del diagnóstico, donde todavía no sabes bien cómo hacerlo, Duelo también familiar de muchos, el no dolor, todos. ¿cómo es el apoyo hacia la familia? Porque así yo te digo, claro, uno que no está metido en el sistema, no tenemos esto. Dentro de las mismas familias, ¿hay algún apoyo que venga a las familias propiamente tal? Mira, bueno, en Chile no existe ningún tipo de apoyo No, de ninguna nada. forma, pero por ejemplo, te puedo contar la experiencia personal en Te Abrazo, que es mi organización. Nosotros, bueno, venimos trabajando ya hace 5 años con la familia, crecimos juntos, nosotros bueno, obviamente hay muchas familias nuevas, y entonces primero, antes de empezar a lograr tener terapia, trabajamos mucho la psicoeducación, trabajamos. Entonces, empezaron con terapia los chicos el año pasado y todo bien, pero y empezamos a hacer un programa que se llama el DFL, que eso también lo quieren hacer nosotros, pero no hay espacio, así que de ahí lo vamos a hablar, si alcanzamos. No nos queda Y mucho están rato, sí. teniendo, y están Démosle. teniendo terapia los chicos, voy a hablar rápido, como rego. Bueno, están teniendo terapia los chicos, pero llegaron muchos chicos de afuera que no habían tenido psicoeducación. Y el avance es menor, porque los padres no están orgullosos de sus hijos, no conocen sobre autismo. A cambio, nosotros ahora somos empoderados, como que vamos al colegio, hablamos en la reunión de apoderados con los apoderados, con el PIE, trabajamos en conjunto, otra onda. Y los que no, se notó demasiada la diferencia y los avances eran mucho menos significativos. Entonces, lo primero, y nos dimos cuenta, lo primero, la base es la familia. Primero, antes de meter al hijo en terapia, la familia, la familia, la familia. Y después, la terapia no va a servir si la familia no hace el acompañamiento adecuado. No. Y uno Es que tiene que, no hay sé, un problema, hay ciertos segmentos que toda la carga educativa, toda la carga, no solamente la educativa, se la entregan a los colegios, ¿eh? Entonces, hay un problema de igual para los chicos. Y eso es se un ve en error. ciertos aspectos sociales, en que tú no ves mucho interés en realidad de la familia de abarcar el tema. ¿Te fijas? ¿Por qué? Porque yo llevo al colegio a mi hijo y mi hijo es el colegio que está a cargo de la educación de todo el espectro de mi hijo. ¿Te fijas? Entonces, es un temazo. Igual. Sí. Bueno, yo creo que eso aplica a todos, así que la familia en general no está involucrada en la educación del niño, no se involucra, o sea, no estudia, no Ujú. se instruye como familia, o sea, entonces tú tienes al hijo y no vienen con un manual, pero en realidad ahora hay tanta información Es sobre que mira, cómo funciona el cerebro, las distintas Oye, y etapas, sí, recordemos que que es no súper querían destruir la importante. familia, po. O sea, le damos el mamarracho, ¿te fijas? A lo que nos iba a llegar y nos iban a politizar todos los segmentos de la sociedad y mm, iban a politizar incluso la familia. O sea, no solamente se querían meter en la cama, sino que también en la familia. ¿Cachai? así es. ¿Te Oye, fijas? mira, Y de me lo que estamos conté, hablando ahora de la importancia primordial de la familia en el lo desarrollo de este primero, tipo de espectros, ¿te fijas o no? mira, Sí, yo y a mí creo me pasa que de repente hacen reclamo a la familia, no, que yo llevé a mi hijo y se desreguló y no supieron la cuestión, y uno le empieza a preguntar, oye, ¿y lo has llevado a los controles con el neurólogo? No, es que no me han dado hora y que me cuesta ir a pedir la hora, y no está tomando sus medicamentos, no. ¿Cómo quieres que el colegio se haga cargo del tema conductual? O sea, es que eso también es Te lo importante, explico, y te lo grafico de la decirlo, siguiente manera. Mi señora es sí, dentista y de repente le llegan pacientes ay, y le llegan niños de, no sé, de 5 años llenos de caries 5 o 6 años y una carie, pero usted, señora, ¿cómo no le cepillan los dientes a los hijos? Es que, es que no, es que yo le digo que se cepille los dientes, pero sí. ya después lo veo. Así, tal cual. ¿Te fijas, o no?
Oye, aquí hay un tema en particular ya. Nos quedan unos pocos minutos. Necesito que me expliques el tema del DFL, qué es, y el otro que te quería dejar es el tema de la medicación. ¿Los niños autistas deben ser medicados? Depende del grado. Esas dos cosas, esas dos preguntas les dejo planteadas en los minutitos que nos quedan. Parte. Sí, mira, con respecto al DFL, es un decreto de fuerza de ley que otorgó unos dinero, unos fondos que son de FONASA a los servicios de salud para poder implementar programas de terapia para autistas hasta los 18 años, de terapia ocupacional, fonoaudiología y psicología. Es una canasta mensual con esas tres prestaciones, ya es algo para la gente que no ha tenido nunca nada y nunca había existido nada en salud pública. Bueno, y nosotros fuimos los primeros en ejecutarlo a nivel nacional, pero esas platas estuvieron en todos los servicios. Fue un desafío poder implementarlo junto al servicio, pero está. Y nosotros habíamos hablado con los distintos municipios, por eso que ando dando, no sé si ustedes me han visto que andado con todos los alcaldes conversando y todo, pero en Osorno se puede ejecutar, pero no existe ningún espacio para que la organización, que este apoyo, eh, trabaje. Entonces, ellos han pedido al municipio espacio y el municipio lo han negado, le ha pasado, bueno, es que parece que el municipio de Osorno entrega mucho financiamiento al deporte, y está bien, porque todos necesitamos una vida sana, pero por ejemplo, instituciones como Provincial Osorno, o sea, yo digo, y lo mismo que pasa a veces en Puerto Vara, no con el deporte, pero ¿dónde están las prioridades? ¿Cuál es el sujeto de derecho? Es el ser humano, ¿cierto? Entonces, como de repente uno dice, los seres humanos están más vulnerados, que son vulnerables, los grupos prioritarios no están siendo abordados. Así que aprovecho esta pantalla de País Lobo para decir, ya pónganse las pilas, porque hay un grupo grande de niños, niñas y adolescentes autistas que requieren terapia y que solamente necesitan el espacio. O algún privado, si el Ya, municipio ya no, algún privado. Por favor, Lore, por favor. y es porque aquí en Osorno hicieron un paso de cebra inclusivo, o sea, que de inclusivo no sé si tiene mucho, pero tiene las distintas infografías en el suelo, podríamos decirlo. Pero esto no es un primer paso para decir si efectivamente tenemos las ganas, o sea, o les han dicho efectivamente no hay espacio aquí, más que para esto. Le- Mira, lo que yo entiendo es que le han dicho que no hay espacio. Con respecto al paso de cebra, yo encuentro que es un primer paso, por lo menos ayuda a que todas las personas cuando pasen sepan que hay un paso para los autistas, ya por lo menos está creando una distinta, no sé, pues la gente se va Una informando. concientización, sí, Yo, crear conciencia. sí, yo Partamos creo que por en ese eso. sentido es positivo y de que el alcalde haya puesto una medida del tiro para el autismo, lo encuentro bacán. Pero ¿es suficiente? No. Sabiendo que hay plata, no. Pero ojalá que Eso, apoyen. sabiendo que hay plata, bueno, ahí es un tema de gestión, ¿no? Porque al final si las platas están, es un tema de voluntad y de gestión que generalmente es donde nos vamos. Sí, pero las medidas deportivas, las grandes medidas deportivas son populistas. Está Exacto, bien. po. Y, oye, pero si un Punto. profesor tiene plata, ¿por qué no le va a pasar una sede? Sí, Que pero no es rinden, populista. no es populista, po. Bueno, depende, porque si son muchas las familias detrás de cada uno de estos niños, hay Sí. familias, muchas familias detrás y finalmente son ciudadanos funcionales que tenemos que tener dentro de la sociedad. Entonces, no sé qué tan populista es o no es Mm. populista, pero Pero sin yo duda es un apelo a tema la que... fe. Yo tengo fe y yo creo que quizás ahí el municipio le ha faltado quizás entrar un poco más en el tema, pero yo creo que entendiéndolo van a poner, van a... Parece que ya nos quieren cortar hoy. Sí, ya Yo sé. quería tener un tema de la medicación, pero mira, Pero mira, genial. hagamos una cosa. Ustedes siempre saben que nosotros podemos tener un poquito más de tiempo, pero los tiempos de la radio son los tiempos de la radio y los respetamos. Así que a todos los que nos están escuchando por la radio, les mandamos un caluroso saludo. Los invitamos a otro Política Podcast para mañana. Y los que se quieran quedar un recto más, ustedes saben que pueden ir a nuestras plataformas digitales. Chao, chao. Chao. Chao, chao, chao. Ya, ahora sigamos nosotros, que aquí le damos un espacio para que corte nuestro querido Lobo y el resto que se quedó con nosotros, vamos al tema de la medicación. Tenemos unos minutos más. Mira, para mí el tema de la medicación en algunos momentos puede haber sido necesario, yo no recuerdo los nombres de la medicación, en ese sentido tengo muy mala memoria, ¿te fijas? Pero la experiencia con la alimentación, que no sé, algo que nos ha abarcado mucho, es espectacular. Yo he conocido casos de autistas severos en el cual empezaron a eliminar, por ejemplo, los carbohidratos, azúcares refinados, que cambiaron la leche, por ejemplo, por la leche de almendra, y fue increíble. Desde el cambio a la semana del cambio de la comida, el niño empezó a mirar a los ojos, ¿te fijas? Y empezó a concentrarse en mirar a los ojos a la mamá, ¿te fijas? Entonces, el cambio en la alimentación, los efectos que tiene
que creo que se debería hincar mucho más el diente en ese aspecto. ¿Te fijas? Soy un poco enemigo de la medicación. No sé qué opinas tú, Loreto. Sí, mira, yo opino que la medicación es para los casos que ya no pudiste solucionar con terapia, que ya no, por ejemplo, porque de repente, como yo les decía, los temas conductuales van súper ligados al tema sensorial y también a los dolores, porque hay mucha comorbilidad en el autismo, por ejemplo, de algún tipo de trastorno gastrointestinal. Entonces, obviamente, un chico que le está doliendo la guatita se va a desregular y va a tener otro tipo de conducta. Y lo mismo pasa con lo sensorial. Entonces, uno trata todo antes por ejemplo, si ya no funciona, cambiar la alimentación, disminuir el azúcar a veces, terapia sensorial o dieta sensorial también se llama, ahí uno recién empezar a pensar la medicación, porque hasta tomarse un paracetamol tiene reacción, causa algo, un ibuprofeno causa algo en el Exacto. organismo. Obviamente, es como un mal menor. O sea, por ejemplo, tú ves que tu hijo está con problemas de conducta, o lo está pasando mal, está con problemas de ansiedad, su concepción propia, no sé, empieza a dañarse. Tú dices, ya, o sea, en este momento ya es necesario un tratamiento farmacológico. Pero si tú lo ves que anda feliz de la vida, y acepta su autismo, cuando son más grandes por lo general, o cuando son chicos, logra, logra estar bien consigo mismo, uno dice, no, pues yo a mi hijo lo he tenido con terapia, yo tengo 3 hijos autistas. O sea, la chica está, justo le falta como una cosita para que la diagnostiquen. La chica. Bueno, la acaban de medicar, de hecho, después de un año de terapia, y no hubo caso. Pero ella tenía Pero problemas justamente porque le costaba concentrarse mucho en clase. mucho, y se mueve mucho, y necesita muchísimo, muerde las cosas, se cose la boca, está como todo el rato, A mí no me el echaban chile. del colegio, a mí no me echaban del colegio porque la directora era mi tía nomás. Pero era todos los días Imagínate. fuera de la clase. Ajá. Lo mismo que también me pasaba igual. A mí estaba en francés, me decía la danse chaise, que era la que baila en la silla. Y no podía quedarme quieta. Y yo rezaba en las mañanas mientras me duchaba, por favor, Diosito, me quiero portar bien. Ay, Ujú. No, y se qué te pena, hace. Lore, que es súper complejo. eh, este tema es una angustia, yo creo, para los papás que están atravesando por esto, que Mm. no conocen. Hablamos en algún minuto del duelo que se significaba que tu hijo aceptara a lo mejor que en algún minuto requiere este tema de medicación, pero también para el otro lado, cuando los ves, porque me imagino que el tema de medicación no es solamente que tú le das la pastilla y está listo, sino que tienes que regularla, porque si le das Porque era mucho, un o sea, proceso. ese, Correcto. el tipo, Mm. lo que le llamaban los niños Ritalin anteriormente, o sea, con que el colegio va y le dan estas pastillas que también les genera disminución del apetito o que las manos les transpiran, o sea, tiene varias Ahora los cosas colegios asociadas, ¿no? no pueden ni siquiera sugerir el uso de fármacos. Está No prohibido. pueden. No pueden No. sugerirlo, está prohibido. Ya, pero Solamente hay que lo un llena el colegio psicólogo. también aquí en Nada. Osorno que van siempre que los mandan al psiquiatra y el psiquiatra, ¿de qué colegio viene? Ah, mira, toma, aquí tiene la receta, esto es como lo que andan bien en el colegio. También. Sí, Así. Esos sí, son los sí, sí. capacitistas. Sí. ¿Capacitistas? ¿Así se llaman? Sí, es Ujú. un capacitismo, claro. Es que se centra solamente en lo que puede, en lo que puede hacer, po. O sea, en que hagan lo funcional que son, por así decirlo. Bueno, es que vivimos en una sociedad funcional, pues ahí entramos ya todo en un estudio antropológico, filosófico sobre qué es lo que significa, sí, pues. Sí, O sea, que a ver, y partamos, desde una partamos, reflexión también, po. Uno parte como papá, como siendo el típico papá azul, como que ya el bullying, la cosa, y que el asistencialismo, y mi hijo un ángel. Bueno, yo no, porque mi hijo lo diagnosticaron grande, así que me tocó distinto. Pero la gente uno ve cómo va aprendiendo, pues empieza a respetar la mirada autista, distinta, la primera persona, lo que quieren sus hijos, va cambiando. Al sí, pero que comienzo pasa, desgraciadamente la sociedad se ha transformado, nuestra sociedad es una sociedad funcional, ¿te fijas? O sea, del momento que definimos, por ejemplo, a las personas dentro de una empresa como el recurso humano, ¿te fijas? Como un recurso, ¿te fijas? O sea, que todo tiene que tener, todo tiene que tener una utilidad material, es inmediata, un buen todo tiene que, elemento, exactamente, ¿te fijas? Entonces, corto. no, no, pues, no, todo tiene que ser así, y resulta que la realidad no funciona así. Chiquillos, se nos acabó el tiempo. Ahora sí, les quiero agradecer a los que se quedaron hasta el final. Un abrazo grande y nos vemos en otro Política Podcast. Chao, Genial, chao. chao.